El espectro que cuelga del techo. En el pequeño caserío de San Eusebio, había una casa que todos evitaban al caer la noche. Los niños la llamaban la casa del ahorcado, y los adultos fingían no conocer el motivo. Pero todos sabían que, al pasar frente a ella, algo colgaba en la oscuridad del techo, balanceándose levemente, incluso cuando no soplaba el viento. Esa casa había pertenecido a un hombre llamado Raimundo Vega, un carpintero solitario que trabajaba fabricando ataúdes. Nunca se le conoció esposa ni hijos, solo hablaba con los muertos que preparaba para los entierros del pueblo. Decían que sus ataúdes eran tan precisos que parecía haber medido a sus clientes mientras aún respiraban. Una noche de tormenta, los vecinos escucharon golpes fuertes y gritos ahogados que salían de su taller. Cuando la lluvia cesó y el sol volvió a salir, Raimundo fue hallado colgado del techo, con una cuerda hecha de las mismas fibras que usaba para sujetar las tapas de los ataúdes. Nadie supo por qué lo hizo, pero desde ese día, el aire dentro de la casa se volvió espeso, como si el silencio se hubiera podrido. Pasaron los años, y la casa fue vendida a una familia joven. Clara, la madre, pensó que las historias del pueblo eran solo supersticiones. Sin embargo, la primera noche que durmieron allí, escuchó un sonido que la heló, un crujido seco proveniente del techo, seguido de un suave chirrido, como el roce de una soga tensándose. Alzó la vista. En la penumbra del pasillo superior, algo se movía. No era una sombra fija. Era una figura que colgaba del techo, los pies suspendidos, el cuerpo girando lentamente. El rostro estaba cubierto por el cabello húmedo y largo, pero el cuello estaba torcido, y cada vez que la figura giraba, la cuerda crujía. Clara gritó. Su esposo corrió, pero cuando llegó, no había nadie. Solo la lámpara oscilaba, lanzando destellos como si una presencia invisible se moviera con ella. Esa noche no durmieron. Y al amanecer, en la sala, hallaron marcas de sogas en el techo, como si alguien se hubiera colgado allí más de una vez. Con el paso de los días, los sonidos se hicieron constantes. A veces, al despertar, encontraban sillas movidas, las cuerdas de colgar ropa entrelazadas formando nudos, y huellas en el polvo, de pies que no tocaban el suelo. Un anciano del pueblo se atrevió a advertirles. Ese hombre no murió por su cuenta, susurró con voz temblorosa. Lo llamaron los que fabricaba, los que yacen bajo tierra. Su alma no descansa porque hizo un trato, nunca dejaría de colgar ataúdes, ni de colgarse él mismo. La familia intentó huir, pero al abrir la puerta, vieron algo balanceándose frente a la entrada. El mismo espectro, colgando de una cuerda invisible, los ojos blancos, la boca abierta en una sonrisa imposible. El padre corrió hacia él con un machete, pero la figura se desvaneció en humo. Solo quedó la cuerda, cayendo lentamente desde el techo, y un susurro en el aire. Ahora te toca a ti. A la mañana siguiente, los vecinos encontraron la casa vacía. En el techo del pasillo colgaban 4 sogas. 3 estaban vacías. Una, en cambio, aún se balanceaba. Desde entonces, cada vez que alguien pasa frente a esa casa, escucha un chirrido seco, repetido, constante. ¿Y si se atreven a mirar hacia adentro? Dicen que pueden ver al espectro de Raimundo Vega, colgando del techo, con una soga para cada visitante que se detenga demasiado tiempo a mirar. El caserío de San Eusebio permaneció en silencio tras la desaparición de la familia. Nadie se atrevía a acercarse a la casa del ahorcado. Las sogas seguían allí, colgando del techo, meciéndose aunque no había viento. Algunos decían que, por las noches, podían verse sombras balanceándose en cada una, como si los ausentes siguieran colgados en otro plano. Pero una noche, Luciano Herrera, un joven estudiante de lo paranormal, llegó al pueblo. Su obsesión por los casos sin resolver lo llevó hasta aquella vivienda. Las sogas de Raimundo Vega, le dijeron en la cantina, no son cuerdas normales. Están hechas con cabello humano, trenzado con hilos de ataúd. Luciano sonrió, incrédulo. No hay espíritus que se queden atados a una cuerda. El anciano que lo escuchaba lo miró con una mezcla de lástima y miedo. No a una cuerda, muchacho, sino a su culpa. Esa noche, Luciano cruzó el umbral de la casa maldita. Llevaba una linterna, una grabadora y un crucifijo oxidado. El aire dentro olía a humedad, madera vieja y algo más, un aroma agrio, como de carne ahogada. El techo estaba cubierto de sogas colgantes.
Algunas terminaban en nudos corredizos, otras parecían cortadas por la mitad. En el suelo, había huellas de pasos marcadas en el polvo, pero ninguna iba hacia la salida. Luciano encendió la grabadora. Caso número 148. Residencia Vega. Presencia espectral ligada a objetos suspendidos. El primer sonido fue leve. Crujido, crujido. El techo gimió, como si algo invisible caminara sobre él. Luego, una voz distorsionada emergió del altavoz de la grabadora. No tires de la cuerda. Luciano se paralizó. Nadie más había hablado. Miró hacia arriba. Una de las sogas comenzó a moverse, balanceándose, con un peso invisible colgando de ella. La linterna tembló en su mano, y entonces lo vio, una figura translúcida, el cuerpo del viejo Raimundo Vega, flotando a escasos centímetros del suelo. Sus ojos estaban vacíos, su cuello hundido, y de su boca caía una lengua negra y seca. —¿Qué hiciste, Raimundo? —preguntó Luciano con voz temblorosa. El espectro sonrió. Los tablones crujieron bajo los pies del muchacho. La linterna parpadeó. Las sogas comenzaron a moverse todas a la vez, como si se prepararan para recibir a nuevos huéspedes. Ellos me pidieron reposo, y yo les di hogar. Pero no bastó. Me llamaron. Me colgaron. Me ataron, susurró el espectro, con una voz que parecía venir del techo y del suelo a la vez. Ahora, todos deben colgar conmigo. Una de las sogas cayó frente a Luciano. Tenía un nudo perfecto, y el extremo húmedo goteaba una sustancia oscura. La cuerda se movió sola, envolviendo su brazo con fuerza. Luciano gritó, intentando liberarse. La grabadora cayó al suelo, y la cinta siguió rodando, captando un sonido aterrador. Risas, pasos deslizándose por las paredes, y el crujido seco de algo que se tensaba. Cuando los aldeanos entraron días después, guiados por los ruidos, no hallaron a Luciano. Solo su grabadora, aún encendida, y en el techo, una nueva soga recién trenzada. Desde entonces, dicen que hay 5 cuerdas dentro de la casa, y cada una tiene un alma presa en su lazo invisible. Por las noches, si alguien pasa frente a la puerta, puede escuchar susurros que imploran. No mires arriba, no mires arriba. Porque si levantas la vista, dicen que verás los cuerpos balanceándose, con los ojos abiertos y las bocas torcidas en una sonrisa que no pertenece a los vivos. Y en el centro, colgado más alto que los demás, Raimundo Vega, vigilando sus sogas, esperando el próximo visitante. Para tejer una cuerda más. El pueblo de San Eusebio cayó en un silencio de miedo. Después de la desaparición de Luciano, la casa de Raimundo Vega volvió a quedar cerrada. Pero nadie ignoraba lo que sucedía dentro. Desde los campos, los campesinos afirmaban ver luces moviéndose por las ventanas rotas, como faroles flotando entre sombras. Y algunos juraban que escuchaban rezos al revés mezclados con risas de niños y lamentos de adultos colgados. El padre Aurelio, un exorcista retirado, llegó al pueblo enviado por la diócesis. Había escuchado los rumores de la casa de las sogas, y contra toda advertencia, decidió entrar. Llevaba una cruz de madera, una linterna de aceite, agua bendita, y un rosario de hierro que alguna vez perteneció a un monje que murió colgado en un monasterio. La puerta se abrió sola. Un olor a moho y sangre vieja se deslizó hacia él, como si la casa respirara. Las sogas aún colgaban del techo, pero ya no eran 5. Ahora eran 12. Algunas parecían moverse lentamente, como si algo invisible respirara dentro de ellas. El padre Aurelio empezó a rezar. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Las paredes respondieron con un murmullo de voces superpuestas. Los rezos se distorsionaban, repitiendo su oración, pero invertida. El aire se volvió helado, y la linterna titiló. Fue entonces cuando los vio. De entre las sombras surgieron figuras translúcidas, cuerpos suspendidos en el aire, flotando sin tocar el suelo. Tenían cuencas vacías por ojos, y sus lenguas negras pendían como serpientes. Cada uno estaba atado al extremo de una soga invisible. Eran los atrapados, Luciano, la familia que desapareció, y otros desconocidos, todos presos de un hilo negro que emanaba del techo como raíces de oscuridad. Y arriba, desde la viga más alta, Raimundo Vega observaba. Pero ya no parecía un hombre.
Su cuerpo estaba cubierto de sogas que se movían como tentáculos. Su rostro se había fusionado con el techo, y de su boca salían hebras finas de hilo que caían lentamente, buscando nueva carne que atrapar. «Padre», dijo una voz femenina, la del alma de Clara, la madre desaparecida. «No rezas para salvarnos, rezas para encerrarnos otra vez». Aurelio levantó su cruz. «Que el Señor libere a los atrapados en la cuerda del infierno». Las sogas comenzaron a temblar violentamente. El suelo se agrietó, revelando un vacío debajo, un abismo donde docenas de rostros espectrales emergían gritando. Era un pozo, un tejido de almas que Raimundo había trenzado con los años. Cada cuerda que pendía del techo tenía su reflejo en el abismo, un cuerpo colgado arriba, un alma gritando abajo. El padre arrojó agua bendita, pero en lugar de dispersarse, el líquido se volvió negro y empezó a hervir. «No puedes desatar lo que fue tejido con los muertos», susurró Raimundo, mientras las sogas bajaban como serpientes vivas hacia el sacerdote. Una lo sujetó del cuello, otra de los brazos. Sintió como algo frío y viscoso lo apretaba. En ese instante, comprendió la verdad. Aquellas sogas no eran de cáñamo ni de cabello. Eran venas. Venas arrancadas de los cuerpos colgados, trenzadas con su propia alma. El techo se abrió. Del interior emergieron entidades más antiguas, cuerpos deformes con cabezas cosidas, ojos en los hombros y bocas en los torsos. Eran los tejedores del abismo, las entidades que Raimundo había invocado el día de su muerte. Venían a cobrarle, y a alimentarse del nuevo intruso. El padre Aurelio rezó su última oración, pero antes de terminarla, la cuerda lo levantó del suelo. Sus pies se agitaron unos segundos, hasta que se quedó inmóvil. Una nueva soga cayó del techo, recién formada, húmeda y palpitante. Desde entonces, la casa parece estar viva. Cada cuerda late como si tuviera un corazón dentro. Y quienes se acercan pueden oír los rezos de Aurelio mezclados con los lamentos de Luciano, formando un coro infernal que nunca se detiene. Los que han visto dentro aseguran que ahora las sogas son 13, y en el centro cuelga Raimundo Vega, con sus ojos encendidos, mientras del techo gotea sangre que jamás se seca. Y cuando el viento sopla fuerte, las cuerdas se mueven, chocan entre sí, y suenan como si se rieran. Como si el infierno mismo se meciera en el techo. Hola. Antes de que sigas disfrutando de este contenido, tengo algo importante que decirte. ¿Ya eres parte de nuestra comunidad? Si no lo eres, este es el momento perfecto para unirte. Al suscribirte, te aseguras de no perderte ningún vídeo nuevo. Accedes a contenido exclusivo y sorpresas especiales. Dale al botón de suscribirse y activa la campanita para ser el primero en ver nuestras novedades. Y ya que estamos, ¿qué opinas de este vídeo hasta ahora? Déjame un comentario, me encantaría saber lo que piensas. Tu apoyo marca la diferencia. Gracias por estar aquí. Ahora, volvamos al vídeo. El miedo en San Eusebio ya no era solo un rumor, era una enfermedad. Nadie pasaba frente a la casa del ahorcado después del anochecer. Las puertas se cerraban temprano, los perros aullaban mirando al norte del pueblo, y en las madrugadas, el repique de las sogas se oía hasta en las colinas, como si una docena de cuerpos siguieran meciéndose en el aire. Las autoridades locales sellaron la casa, pero eso no detuvo lo que comenzó a pasar después. Los vecinos empezaron a escuchar las sogas dentro de sus propias casas, colgando en lugares donde nunca hubo nada. Los techos crujían, y en los espejos aparecían cuellos torcidos que no les pertenecían. Una periodista llamada Inés Muriel llegó para documentar los hechos. Lo que recogió fueron testimonios que jamás debieron ser escritos. Yo lo escucho cada noche, ese chirrido. Primero pensé que era el viento o el árbol viejo del patio, pero no. Es como un rechinar de cuerda que se tensa y se suelta, lento, constante. Una madrugada, vi algo desde mi ventana, una sombra colgando del techo del pasillo. Parecía moverse sola, balanceándose. Le grité a mi hijo para que prendiera la luz, y cuando lo hizo, ya no había nada. Pero la marca de los pies seguía allí, en el aire. No sobre el suelo, en el aire. Como si alguien invisible se hubiera balanceado delante de mí. Al día siguiente, amaneció una cuerda atada en el marco de la puerta. Nadie la puso, nadie la cortó. Desde entonces, duermo con los ojos abiertos. Yo enterré a Raimundo Vega.
Lo sé porque fui yo quien cerró su ataúd. Pero lo raro fue que, cuando lo metimos en la caja, la cuerda que tenía al cuello no la pudimos quitar. Se pegaba a la piel, como si fuera parte de él. Cuando cerré la tapa, escuché un suspiro dentro. Pensé que era mi imaginación, pero al clavar el último clavo, alguien susurró: «No me entierres tan lejos del techo». Desde entonces, cada noche veo luces en el cementerio. Y hay una tumba que nunca se seca. El agua, o lo que sea, brota del suelo como si llorara desde adentro. Mami dice que no mire la casa del señor Raimundo, pero yo la veo desde mi ventana. A veces, una cuerda baja y toca el suelo, como si me saludara. Una vez, una voz me dijo: «Ven a jugar con nosotros, el techo también tiene lugar para ti». No le conté a nadie, pero a veces, cuando cierro los ojos, siento algo apretando mi cuello y escucho risas arriba de mí, en el techo de mi cuarto. Mami dice que son sueños. Pero anoche, una cuerda cayó del techo, y cuando desperté, tenía una marca morada en el cuello. Fui a revisar la casa con 2 compañeros. Las sogas seguían colgando. Contamos 13. Pero lo más terrible fue que una de ellas se movía, como si algo invisible se meciera. Escuchamos murmullos. Luego, uno de mis hombres, Ramírez, empezó a sangrar por los oídos y cayó al suelo. Dijo que alguien lo llamaba desde arriba. Lo sacamos arrastrando, pero antes de cruzar la puerta, gritó que veía a su madre colgando del techo, llamándolo por su nombre. A la mañana siguiente, Ramírez apareció muerto en su casa. Colgado, pero sin cuerda. Esta será mi última entrada. He escuchado sus voces dentro de mis sueños. Dicen que el techo está más cerca de lo que parece. Ayer, en mi habitación del hostal, el foco empezó a moverse solo, como si algo lo empujara. Esta madrugada desperté con la garganta ardiendo, y vi una cuerda oscura bajando del techo. No hay vigas aquí. No hay razón para que eso esté colgando sobre mi cama. La toqué, y estaba caliente. En la cuerda había cabello trenzado y pedazos de uñas humanas. Escuché una voz, tan cerca de mi oído, que juraría que respiraba detrás de mí. El techo ya te eligió. Si alguien encuentra esto, no entren a la casa. No miren arriba. Las sogas ya no están allá. Ahora buscan techo nuevo. Al poco tiempo, Inés desapareció. En su habitación solo quedó su grabadora. En la cinta se escucha su respiración entrecortada, un sonido de cuerda tensándose y, finalmente, un suave golpe, como de algo suspendido balanceándose. Desde esa noche, dicen que en San Eusebio todas las casas tienen una cuerda colgando, aunque nadie recuerda haberla puesto. Y cada tanto, cuando el viento pasa, se oyen todas moverse al mismo tiempo. Las sogas del espectro de Raimundo Vega ya no pertenecen a una casa. Ahora, el techo del pueblo entero cuelga de ellas. San Eusebio ya no era un pueblo. Era un susurro. Un lugar que el mapa había olvidado, y que las aves evitaban sobrevolar. Los árboles parecían torcidos hacia el norte, como si todos hubiesen querido escapar de algo invisible que los alaba desde el cielo. La noche en que todo terminó, el aire se volvió denso, imposible de respirar. El reloj de la iglesia se detuvo a las 3:33 de la madrugada, y los perros empezaron a gemir mirando al techo de las casas. Nadie dormía. Las sogas, esas que habían aparecido en cada vivienda, comenzaron a moverse al unísono, como si obedecieran una orden silenciosa. Primero vino un ruido. Un crujido seco, repetido en todo el pueblo. Los techos temblaban, las vigas gemían. Luego, los cables de luz se movieron como serpientes vivas, y el cielo se tiñó de un rojo opaco. De las nubes comenzó a caer una lluvia negra. No era agua, era un líquido espeso, caliente, con olor a hierro. Las sogas se estiraron, bajando poco a poco desde los techos. Algunas entraban por las ventanas, otras caían sobre las camas. De cada una de ellas, comenzaron a descender sombras humanas, cuerpos flotantes que no tocaban el suelo. Los rostros eran pálidos, deformes, con los ojos hundidos y la boca abierta en una sonrisa inmóvil. Eran los espectros colgados. Eran los que Raimundo Vega había tejido con el hilo de las almas. En el centro del pueblo, la vieja casa del carpintero se abrió como una herida. El techo se rasgó,
y de él emergió una figura colosal formada por sogas y cuerpos entrelazados. Tenía brazos hechos de torsos, y su cabeza era un amasijo de rostros que gritaban en silencio. Era Raimundo Vega, pero ya no humano. Era el tejedor y el tejido. Cada soga era un nervio que palpitaba, cada rostro, una voz que suplicaba descanso. El techo ya no lo sostiene a ustedes lo sostienen a él, murmuró la entidad con miles de voces superpuestas. Las sogas se expandieron, conectando casa con casa, poste con poste, hasta cubrir el pueblo entero como una telaraña viva. De cada nudo salía una luz verdosa, y las almas atrapadas se arrastraban por las paredes como larvas, buscando cuerpos nuevos donde habitar. Los pocos sobrevivientes corrieron hacia la iglesia, buscando refugio. Pero al entrar, encontraron el altar cubierto de sogas que bajaban del techo, y del crucifijo colgaba el cuerpo del padre Aurelio, aún rezando con los ojos en blanco. El coro de los colgados empezó a entonar un canto gutural, una especie de rezo invertido que hacía vibrar los vitrales. La campana de la torre sonó por sí sola. Cada campanazo hacía que una soga descendiera más. Cuando dieron las 12 campanadas finales, no había ya suelo visible. Todo era un entramado de fibras, cuerpos y almas fusionadas. Uno de los aldeanos, antes de ser arrastrado al techo, alcanzó a escribir con su sangre en la pared del templo: «No miren arriba. El cielo se convirtió en un techo, y el techo cuelga de nosotros». A la mañana siguiente, un viajero que pasaba por la carretera encontró a San Eusebio en un silencio antinatural. No había humo, ni risas, ni aves. Solo un rumor bajo, como de cuerdas frotándose. Cuando cruzó el umbral del pueblo, vio algo imposible. Todas las casas estaban conectadas por sogas negras, y en cada una colgaban cuerpos secos, balanceándose suavemente al ritmo del viento. Pero no solo del interior. El cielo también colgaba. Una capa oscura, como un techo gigantesco de piel y fibra, cubría el pueblo entero, pulsando lentamente como si respirara. El viajero corrió. Cuando miró atrás, vio que el sol no salía sobre San Eusebio. La luz se detenía justo antes de tocarlo, como si el pueblo estuviera suspendido bajo otro cielo, un techo eterno de almas. Desde entonces, quien pasa por la zona escucha el sonido de sogas tensándose en el viento. Y si uno se atreve a mirar hacia arriba, verá algo moverse entre las nubes, algo que cuelga y sonríe. Dicen que Raimundo Vega aún teje desde el otro lado. Cada soga nueva que aparece en el mundo, cada cuerda que se rompe en un techo. Es su forma de recordar que nadie se libra del hilo que nos sostiene. Porque todos, tarde o temprano, colgaremos del mismo techo.